Esto es Diario de un Discípulo en el día número 8, un ser predicado, perdón. Ya hemos visto un ser proclamado, un ser testificado y ahora es un ser predicado. Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Fije usted ahí su vista en su Biblia o aquí enfrente y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Entonces, querido hermano, esta será la tercera y última parte de un siervo usado en gran manera como es Juan el Bautista, que no necesitó de muchos años para cumplir su propósito. No lo vemos nunca diciendo: es que todavía soy joven, es que quiero vivir la vida. Tan solo su ministerio duró 6 meses. El mismo tiempo que era mayor de vida que nuestro Señor, ese fue el tiempo de su ministerio, 6 meses. ¿Qué nos enseña esto? Entonces, que Dios tiene planes variados para cada uno de nosotros. Algunos de nosotros viviremos a lo mejor mucho tiempo y daremos fruto abundante durante todo ese tiempo. Pero otros, querido hermano, quizá vivamos pocos años, pero en esos pocos años que Dios te permita vivir, se puede tener un rendimiento inmediato y extraordinario. No es pretexto el de decir: es que yo conocí ya cuando era muy grande en mi vida al Señor, porque Juan el Bautista era una persona de edad no muy joven, pero en 6 meses dio frutos muy extraordinarios. Recordemos cómo describe entonces el propio Cristo, cómo describe a Juan el Bautista. Vayamos a Mateo capítulo 11. Esto es en palabras de Cristo. Juan el Bautista para este tiempo, querido hermano, estaba pasando tiempo apresado. Y vea cómo responde el maestro acerca de Juan. 11:11 dice así, le dice a sus discípulos de Juan el Bautista: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero también vayan y díganle que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Qué nos está diciendo entonces el Señor? Juan el Bautista es el mayor profeta del pacto antiguo que el mundo haya visto. Es el más grande de los profetas. ¿Por qué del pacto antiguo? Porque para el tiempo de Juan el Bautista aún no estaba operando el pacto nuevo. Aún no moría el Señor, aún no entregaba su vida. Entonces Juan el Bautista es el más grande profeta de todos los antiguos. Así que no estamos aprendiendo de cualquier siervo, no estamos aprendiendo de cualquier persona a proclamar al Señor, no estamos aprendiendo de cualquier persona a testificar de Dios, no estamos aprendiendo de cualquier siervo a predicar de Dios. Estamos aprendiendo del más grande de los profetas. En muchas películas, querido hermano, si usted es fan del cine, en muchas series ahora que están de moda para este tiempo, incluso si usted es fan de la lectura, en muchos libros, el personaje principal tarda un poco en aparecer. No siempre es desde el inicio, no siempre es al principio. ¿Por qué? Porque trabajan en generarle a la gente un poco de curiosidad al que está viendo, al que está leyendo. Quizás así se encontraba la gente en Israel. Se había hablado ya mucho de Jesús, que ansiaban verlo. Ansiaba que apareciera aquel que predicaron los profetas, aquel que Juan el Bautista decía: viene pronto, pronto está por aparecer. Nosotros hasta este estudio, que es el número 8, hasta apenas, querido hermano, lo veremos en su forma humana. Tardamos 7 estudios para poder darnos cuenta que por fin aparece. Al fin se revela, al fin aparece en escena, querido hermano. Esto sí lo aclaro. Esto meramente en cuanto al evangelio de Juan para esta parte. ¿Por qué? Porque ya había tenido lugar en otros evangelios el bautismo de Jesús
y las tentaciones en el desierto. Pero para el Evangelio de Juan, esta es la primera vez que va a aparecer el Verbo. Veamos entonces su aparición pública que hace el maestro. Versículo número 29 que dice: el siguiente día, cuando dio testimonio Juan que le habían ido a entrevistar, al día siguiente dice que Juan por fin vio a Jesús, que venía hasta donde estaba él, donde estaba bautizando, y dijo: aquí está de quien yo les he hablado todo este tiempo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta Juan el Bautista le asigna este título que es muy sublime, querido hermano, y que es de una forma espontánea. Es una forma espontánea. Inmediatamente cuando lo vio, dice: he aquí el Cordero de Dios. Esta expresión solamente la vamos a hallar 2 veces en la palabra de Dios. En toda la Biblia solamente encontraremos el Cordero de Dios 2 veces. Aquí en el versículo 29 y en el versículo número 36. No habrá otra expresión similar. Juan el Bautista estaba desempeñando su labor como todos los días. Estaba predicando, estaba enseñando, estaba bautizando, estaba anunciando el reino de Dios, cuando de repente aparece Cristo. Y entonces la revelación que tenía Juan el Bautista le hace referirse a él de esa manera: el Cordero de Dios. Nadie se lo dictó, nadie le dijo: mira, cuando aparezca la primera vez que lo veas dices esto. Simplemente Juan fue impulsado a decirle el Cordero de Dios. Así como en su momento vimos que el evangelista, el escritor, le dijo el Verbo y que nadie le había dicho así, algo similar sucede con Juan el Bautista. Lo ve y la primera reacción que tiene es decirle el Cordero de Dios. Es tan impactante ese nombre del Cordero de Dios que Juan el evangelista, el que escribe el Evangelio de Juan, querido hermano, le gusta tanto que lo ocupa 30 veces para escribir el Apocalipsis. En el Apocalipsis aparecerán 30 veces que se refiere al Cordero en Cristo. Entonces vemos cómo el profeta Juan se expresa el Cordero de Dios, y Juan el evangelista dice: me agrada, me gusta la revelación. 30 veces la vamos a encontrar en el Apocalipsis. Y se sigue usando hoy en día. Tú puedes orar al Señor y referirte a Él como el Cordero de Dios, que acabamos de cantar, Cordero Santo. Hoy alabo tu grandeza. Vea lo que generan las expresiones, vea lo que genera la palabra. Esta expresión nació hace miles de años y se usó y se seguirá usando para referirse a nuestro Dios. La primera enseñanza de este relato es la siguiente, querido hermano. Con base a lo que tú conoces a Dios, con base a lo que tú conoces también de Dios, con base a lo que significa Dios para ti, ¿cómo te expresas de Él ante la gente? Porque esto que hizo Juan el Bautista no lo hizo en secreto, no abrazó al Señor y le dijo al oído: eres el Cordero de Dios. Fue ante la gente, estaba enseñando, lo vio venir, se levantó y dijo: ahí está el Cordero de Dios, con voz fuerte. Con base a lo que tú conoces de Dios, ¿cómo te expresas de Dios ante la gente, querido hermano? ¿Qué te genera dentro de tu ser que te impulsa a nombrarle? ¿Te da pena referirte a Dios ante la gente? Porque a Juan el Bautista no le dio pena. En la forma en que tú te diriges o te expresas de alguien, denotas amor, denotas respeto, o también puedes denotar desinterés. Y Juan el Bautista con el Cordero de Dios estaba denotando mucha honra para el hombre de Cristo Jesús. Muchas personas allá afuera le insultan refiriéndose a Dios como el amigo imaginario. No sé si alguna vez te ha tocado, o de otras maneras peores. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Y esa es su expresión inicial para referirse a Dios. Dicen el amigo imaginario. ¿Qué decían los fariseos? Que estaba endemoniado. Esa era su expresión hacia con Dios, hacia con el Verbo. Demonio tienes, por Belcebú haces esto. Pero Juan el Bautista le dice: para mí tú eres el Cordero de Dios. Para mí no eres una cosa imaginaria. Para mí no estás endemoniado. Para mí no eres cualquier Dios como el de las otras poblaciones. Para mí tú eres el Cordero de Dios. ¿Cómo te estás expresando de Dios ante la gente? Seguro ninguno de los allí presentes en ese momento entendió. ¿Por qué le dice el Cordero de Dios?
¿Por qué ese nombre? Y fíjese que los presentes ahí conocían historia hebrea, conocían tradiciones hebreas y conocían profecías hebreas. Y no entendieron por qué se expresaba hacia Jesús como el Cordero de Dios. Las tres razones que probablemente hicieron a Juan decirle el Cordero de Dios son las siguientes. Número uno, porque la Pascua estaba cercana. La primera Pascua que marca el Evangelio de Juan de las tres estaba cercana, y por eso quizá Juan el Bautista decía: ahí viene el Cordero que va a ser sacrificado en la Pascua. La segunda razón puede ser que como Juan el Bautista provenía de una familia sacerdotal, conocía el ritual del sacrificio. Su padre muchas veces ofició y sabía que se tenía que degollar y se tenía que sacrificar un cordero. Y la razón número 3 es porque Isaías y Jeremías, los profetas que hablaron mucho acerca del Mesías, así se referían a él. Recuerde Isaías 57:3, me parece que es, que como cordero fue llevado al matadero. Entonces, por estas causas, quizá Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios. La segunda enseñanza de este versículo: Juan no sabía, querido hermano, que Cristo iba a aparecer en ese preciso momento. Él no lo sabía, él no se lo imaginaba, no se pusieron de acuerdo una noche antes, no le dijo: mira, cuando tú estés predicando al mediodía yo voy a aparecer, tú haces como que una cara de sorpresa. No se pusieron de acuerdo. Juan no sabía que iba a aparecer el Verbo. Tal vez hasta el propio Juan el Bautista se vio sorprendido porque apareció su figura, su presencia. Pero aquí la cosa es la siguiente: aparece el Verbo sin avisarle a Juan el Bautista, y que lo hayan haciendo a Juan, lo hayan predicando y enseñando. El maestro nunca avisó cuando iba a aparecer, pero cuando apareció encontró a Juan haciendo lo que le mandó hacer: predicar y enseñar. Para lo que fue al mundo, en pocas palabras, querido hermano. No lo encontró durmiendo, no llegó y le dijo: despiértate, ¿por qué dices que pronto estoy por aparecer y estás roncando? No lo encontró jugando dominó ahí con sus cuates, lo encontró predicando y enseñando. Para cuando Cristo venga, querido hermano, por segunda vez, o para cuando llegue el final de tus días terrenales, igualmente será sin saberlo. Si el Señor vuelve y nos toca verlo, dice que será como ladrón en la noche, que nadie sabe el día ni la hora. Y si te toca morir antes de que Él aparezca, tampoco sabes qué día, a qué hora y cómo vas a morir. Entonces, yo te pregunto, ¿qué estaremos haciendo? Si el Maestro llegara sin avisarnos y sin decirnos cómo se le apareció a Juan el Bautista, ¿qué nos encontrará haciendo? Si nosotros morimos por una u otra causa y razón, ¿cómo nos moriremos haciendo qué? ¿Disfrutando de la carne para los deleites que no aprovechan, o realizando la labor que Él nos comisionó? Hay de dos sopas nada más. No se puede un intermedio. Mateo capítulo 24, el Señor: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, o sea, le haya haciendo su misión, le haya haciendo su labor, le haya trabajando. Bienaventurado. Juan el Bautista fue bienaventurado porque cuando vino su Señor le encontró predicando. Cuando el Señor venga o nosotros muramos, ¿qué estaremos haciendo? Esa es la pregunta. ¿Qué estaremos haciendo? ¿Estaremos también predicando, enseñando, acercando a Dios a la gente, enderezando el camino, preparando, siendo una voz en el desierto? ¿O estaremos haciendo cualquier otra cosa? Por eso es que dice: he aquí el Cordero de Dios. Pero no solamente lo deja cortado a la mitad, complementa. Después dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se podía quedar simplemente con el Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? ¿Qué vino a hacer el Cordero de Dios? Juan también nos lo está diciendo: quita el pecado del mundo. Para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos creer qué significa quitar el pecado, querido hermano, debemos saber qué es el pecado, e incluso debimos haber cometido pecado. Para que podamos
creer que el Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo, tú y yo debemos de saber y tener claro qué es pecado y debimos de haber practicado el pecado. Si no, de una manera teórica no sirve. Porque Cristo no vino a quitar el pecado del mundo de una forma teórica, vino a quitarlo de una forma práctica. Así que, con el respeto que todos me merecen, yo no vengo a hablarle de algo que desconozcamos, del pecado. Si alguien me dice aquí, es que yo no sé qué es el pecado, lo podemos esperar ahí abajo para darle los básicos. Aquí todos sabemos qué es el pecado. Pero de todas maneras venía preparado. Si alguien me decía, yo no sé qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo lo que va en contra de los mandamientos y de la voluntad de Dios en cualquier área de tu vida. En cualquier área de tu vida, si vas y le llevas la contra al Señor, ya estás pecando. Porque nosotros leemos en las Escrituras que la palabra nos enseña que Dios no miente. Entonces nosotros, si decimos que no hemos pecado, en automático la palabra dice, pues ya estás pecando, hijo. Aquel hombre o mujer que dice que no ha cometido pecado, ya cometió el primero. A veces le hacemos como el profesor Girafales, yo nunca me he equivocado. Bueno, sí, una vez, cuando creí que estaba equivocado. Nosotros decimos, yo no he pecado. Ahí está tu pecado. Ahí está tu primer pecado. Entonces el pecado es todo aquello que va en contra de los mandamientos de Dios y de la voluntad de Dios. Para que tú sepas si algo es pecado o no, entonces ¿qué debes de hacer? 1, conocer los mandamientos de Dios, y 2, conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué la gente dice que no ha pecado? ¿Por qué la gente no considera aquello pecado? Porque no conoce los mandamientos de Dios y porque no sabe la voluntad de Dios para su vida. Por eso es que dice, no he cometido pecado. ¿Cuáles son las formas de pecar? Hay 3 y todos la hemos hecho. Hay forma de pecar de pensamiento, hay forma de pecar de dicho y hay forma de pecar de hecho. Y todos hemos hecho las 3. Y todos seguiremos haciendo las 3. Para que nosotros lleguemos a la consumación, antes tuvimos que haberlo ¿qué? Pensado. Bien. ¿Cuál es el costo del pecado? Hay un costo por pecar. Ya vimos qué es el pecado, ya vimos cuáles son las formas de pecar y hay un costo por pecar. De hecho, hay 4 costos por pecar. Lo primero que trae el pecado, querido hermano, a nuestra vida es que trae una separación, trae una ruptura de la relación íntima con Dios. Cuando nosotros pecamos, el efecto inmediato es que la relación con Dios se rompe, porque Dios no habita donde hay pecado. Vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 50. Dice así, desde el 1 para que lo entendamos mejor. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, para quitar el pecado, ni se ha agravado su oído para oír, pero sus iniquidades, su pecado, han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Lo primero que hace el pecado es que te separa de Dios. Se quiebra la relación, se rompe. El pecado, por más que sea de una de u otra manera, que sea pequeño, grande, blanco, negro, gris, del color que tú quieras, lo primero es que te va a separar de Dios. ¿Cuál es el segundo? También trae a nuestra vida una culpabilidad moral por lo cometido, que te hará estar intranquilo, que te hará no estar concentrado, e incluso muchas veces te hará no poder dormir. Ya no hay una relación con Dios cuando hemos pecado, porque se rompió. Pero a ti te sucede que hay una culpabilidad en tu conciencia, hay una culpabilidad en tu ser por lo que hayas hecho. Salmo 32. Estamos viendo el costo del pecado. Yo pequé y mientras callé, se envejecieron mis huesos y yo gemía todo el día.
Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué está diciendo el rey David? En otras palabras, estaba completamente intranquilo porque había pecado. Algo le pasó a mi cuerpo, no estaba en paz. No es necesario que tú lo respondas, pero cuando has cruzado, cuando has caído, cuando has cometido la falta, el pecado, quizá alguna vez no has podido dormir. Quizá a lo mejor, y esa es la razón y el motivo porque no puedes dormir y descansar. Te metes miles de pastillas, ¿verdad? Te medicas para poder dormir y resulta que lo que tienes es una culpabilidad por haber pecado y porque no hay una relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recuperar esa relación para que tú puedas dormir, para que tú puedas estar en paz, para que tu conciencia esté limpia y tranquila. Tercer costo del pecado. El pecado habrá afectado tu entorno ministerial, tu entorno familiar, tu entorno laboral y tu entorno personal. El pecado no respeta, no pide permiso y no dice, es una bonita familia, no me voy a meter aquí. Esas 4 áreas se ve reflejado muchas veces, querido hermano, en problema tras problema, problema tras problema. No es una prueba de Dios, es que sales de un problema y ya tienes otro, es que tienes 2 encima y te viene un tercero. ¿Por qué? Porque ese es el costo muchas veces del pecado. Es el costo del pecar. ¿Y cómo se manifiesta también en ocasiones el costo del pecado? En enfermedades. Enfermedades físicas. El doctor no le halla, el medicamento no te da, llevas así mucho tiempo. Probablemente sea el costo del pecado. Miqueas capítulo 6. Dice Dios: por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Dios está dando una respuesta. Señor, ¿qué es lo que pasa? He estado enfermo. Nada más no me curo. Fui con un doctor, fui con otro. Y Dios les está dando una respuesta. Yo provoqué eso a causa de tus pecados. A causa del pecado. El que sea, el que haya sido. El que haya sido, aquí no estamos hablando de un pecado en específico. Estamos entendiendo por qué Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el pecado te separa de Dios, porque el pecado te trae una culpabilidad, porque el pecado se ve reflejado en enfermedades físicas, que es lo que vino a quitar el Cordero de Dios que vio Juan el Bautista delante de todos. Y último, el broche final del costo del pecado, querido hermano, es la muerte. No siempre habrá una muerte física por el pecado, no siempre. Pero con total seguridad habrá una muerte de tu alma a causa del pecado. Físicamente podremos librarla, pero el costo del alma para el pecado, no. Romanos capítulo 6 dice: porque el costo del pecado, ¿qué es? La muerte. Hasta ahí. Para que tú y yo dimensionemos lo que vino a quitar el Cordero de Dios, tenemos que recordarlo en nuestra vida. ¿Cuántas veces la relación con Dios ha estado fracturada y nula? ¿Cuántas veces has sentido culpabilidad sin poder dormir? ¿Cuántas veces te has enfermado o te han venido problema tras problema? Eso es lo que vino a quitar el Cordero de Dios. Sin que Jesús le dijera a Juan: yo vengo a hacer esto y esto y esto. Juan lo sabía de antemano. Juan lo conocía y sabía que todo eso iba a venir a quitar por fin a la humanidad el Cordero de Dios. Cuando aparece Cristo, se va el pecado. Lo que no pudieron tantos y tantos profetas, incluido Juan
el Bautista. Dice, aquí está el que todos hablamos, el que si has pecado sin saberlo y sabiéndolo, Él lo va a quitar. Él lo va a quitar. Querido hermano, el pecado distorsiona dentro de nosotros la imagen correcta de Dios. Nosotros tenemos un conocimiento de Dios, nosotros tenemos un conocimiento acerca de Dios, y lo que va a venir el pecado es a distorsionar esa imagen. Porque no va a haber un camino, una vía libre para conocerlo. Y por eso es que a veces la gente se pierde, porque como no recupera la relación, se va con una idea incorrecta de Dios. Se va con una idea que solape el pecado. Se va con una idea que no le genere una demanda. Se va con una idea que no le genere una confrontación. Y ya te fuiste. El pecado distorsionó la verdadera imagen de Dios. Allá afuera, querido hermano, hay gente, incluso cristianos, que piensan en Dios en automático como si fuese un ser autoritario que manda a la gente al infierno y su deleite es hacerlos sufrir. No sé si te has encontrado con personas así, que se imaginan que Dios está en un trono así. Ay, ¿por qué entonces si Dios es amor, por qué no para la guerra? ¿Por qué si Dios es amor, no para el hambre en los niños? Porque tienen una imagen distorsionada de Dios, porque no conocen a Dios, porque vino el pecado a distorsionar, porque no permiten que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se los haga ver y se los quite. Ellos no lo permiten. Y esto que yo te acabo de decir, de que te separa de Dios, de que te trae culpabilidad, de que te enferma y de que te mata, querido hermano, nosotros no debemos no pecar por miedo a esas consecuencias. No debemos de decir, es que ahora sí ya me voy a portar bien, ya no voy a pecar, porque no, ¿qué tal y si me enfermo? Y entonces, ¿sí cómo le voy a hacer ahorita? Ahorita estoy bien apretado de dinero. Ay, no, ya voy a dejar de hacer esto, de pensar aquello, de desear esto, ya voy a dejar de hacerlo, porque si no, yo quiero dormir bien todas las noches. No debes no pecar por miedo a las consecuencias. Debemos evitar el pecado constante porque debemos honrar a Dios. Esa es la razón principal. El pecado no tiene que venirte a dar miedo a ti. Este no es un lugar para atemorizar a la gente, de decir, mira que si te portas mal te vas a ir al infierno, pero derechito y sin escalas. Aquí hay que hacerlos conscientes de lo que debemos temer y honrar es a Dios. Es a Dios. Nosotros no ganamos nada con tener 50 hombres y mujeres que le teman al infierno y no le teman a Dios. Lo que queremos aquí es que le temamos a Dios y en automático rechazaremos el pecado. Por eso aquí se enseña el principio de la sabiduría, es temerle a Jehová, es conocer sus mandamientos, es que conozcas su voluntad. Mientras más conoces sus mandamientos, mientras más conoces su voluntad, menos vamos a pecar. No vamos a llegar al grado de no hacerlo, porque eso va a ser imposible. Ya hemos visto que la palabra dice, imposible que nadie caiga, imposible que nadie peque, pero sí cada vez menos. Cada vez menos. De la gracia no se abusa, de la misericordia no se abusa, porque en cualquier momento, sin que tú y yo lo esperemos, como a Juan el Bautista, se nos hace presente Cristo y nos dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El pecado es un cáncer, entonces, querido hermano, y todos sabemos aquí que el cáncer es una enfermedad incurable. Habrá quimioterapias, habrá que lo controle un poco y que te prolongue un poco más la vida, pero en realidad nadie sale diciendo, tengo cáncer, no te preocupes, la siguiente semana se te quita. No es una gripa. El pecado es un cáncer y está metido en todos lados. En todos lados. Tú dices, me voy a ir a la Antártida porque no quiero enfrentarme al pecado. Pues el pecado te lo vas a llevar. No, es que yo no voy a salir de mi cuarto, me voy a encerrar ahí con llave para que el pecado, si viene y toca, no le voy a abrir. El pecado va a estar allá adentro porque está metido en todos lados. La única medicina, el único antídoto, lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que te sana, que te cura, que te limpia, que te restaura, que vuelve a regresar la relación con Dios. Él es un constructor. El camino se rompió
y viene el constructor Cristo y arma otra vez la carretera y derechito, papá. El Cordero de Dios es aquel que viene y te consuela por las noches y te dice: mi paz te dejo, mi paz te doy, y no como la que el mundo la da. El Cordero de Dios es aquel que viene y te dice: los médicos, los brujos, los hechiceros no podrán quitarte este padecimiento, solo yo ven. Y quedas limpio y quedas sano. Porque lo que hace falta es que el Cordero de Dios venga a tu vida y quite ese pecado. Ese pecado es lo que hace falta. Ahora la pregunta es: ¿cómo quitó el Cordero de Dios el pecado del mundo? ¿Cómo lo hizo? Si recién había aparecido, recién estaba ahí. La gente lo había visto por primera vez a lo mejor. ¿Cómo lo quitó? Humillándolo en la cruz. Lo hizo una vez y de una vez por toda la humanidad. No dijo nada más: voy a quitar el pecado del mundo nada más por los que están aquí ahora, porque la grandeza del sacrificio consiste en el alcance del mismo, porque sobra y alcanza para todos. Los que tú y yo no vamos a conocer nunca, Él ya quitó el pecado. Cualquiera que fuera, en el tiempo que fuera, las mentiras, las borracheras, las fornicaciones, los asesinatos, las violaciones y todos los derivados, querido hermano, el Cordero la ha quitado con su sacrificio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Regresa conmigo a Juan. Dice del 30 al 34: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Aquí nos está diciendo dos cosas. Primero, dice: yo no le conocía, y no se refiere a que nunca le había visto, porque eran familia, muchas veces se han de haber visto. Se refiere a que no conocía él, sin la revelación del Padre, quién era Cristo. Pero dice: aquel que me envió me dijo. Ojo ahí, presta atención, porque no le dijo eso Cristo de sí mismo. ¿Quién le dijo quién iba a ser el Verbo? El Padre. Algo que ocurrió aquí tuvo que ver Juan para que plenamente estuviera convencido de que Jesús era el Hijo de Dios. Algo vio que lo terminó de convencer. Algo vio, porque así lo predicó al mundo, que este es el verdadero Hijo de Dios. Yo doy testimonio de que este es el verdadero Hijo de Dios. Antes yo no le conocía, pero alguien me habló y me dijo: es este. Dios le habló y le dio una referencia. Imagínese, Juan el Bautista, para que Dios le hablara, era porque tenía una relación constante con Dios. Dios no viene y le habla una vez en su vida a una persona y nunca más le vuelve a hablar. Dios le habla a aquel con el que tiene una relación. Juan el Bautista tenía una relación directa con Dios, y en una ocasión, no en esta, no sabemos cuándo, Dios le dijo: la señal de que el que es mi Hijo y será el Cordero de Dios es que el Espíritu Santo estará en él y permanecerá en él. Por eso es que cuando Juan lo ve, dice: es este, porque a mí el Padre me dijo: donde esté el Espíritu y permanezca, es él el que va a completar tu chamba. Tú ya hiciste mucho bautizándolos en agua, pero él vendrá y los bautizará en fuego. La presencia del Espíritu Santo, esa fue la señal, no una experiencia momentánea de decir: le he visto el Espíritu Santo a él muchas veces, como hoy día muchas iglesias te dicen: oran por ti y te caes. Experiencia momentánea. No es ni el Espíritu Santo, son sus emociones. Esa señal no la mostró Cristo. Quien veas que tiene el Espíritu y permanece en él, la permanencia del Espíritu es clave.
Recuerda, querido hermano, que aún no estaba revelada la doctrina del Espíritu Santo para cuando Juan el Bautista dijo esto. El Espíritu Santo aún no había venido. Estaba Cristo, y cuando se va Cristo dijo: yo enviaré mi reemplazo, que es el Consolador. Entonces todavía no estaba el Espíritu Santo como tú y yo lo conocemos. ¿A qué se refería Juan, querido hermano? ¿A qué se refería? Tenía en mente una idea antigua de los judíos. Primeramente, él está diciendo que vio cómo descendía el Espíritu Santo. ¿Como qué? Como una paloma. ¿Cómo paloma? No una paloma, como paloma. ¿Por qué? ¿Por qué vio esto? ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Juan lo bautizó, ¿sí? ¿Recuerda usted esa parte? Ok. Entonces, para el pueblo judío antiguo, el animal de la paloma es sagrada. No las matan, no las cazan, ¿sí? No es como que usted va de paseo con su novio o su novia a Chapultepec y le avienta de pedrazos, ¿verdad?, las palomas. No, allá en Israel se respetan. Entonces Juan el Bautista lo primero que hace es relacionar algo sagrado, algo que no se tocaba, con el Espíritu Santo. Y segundo, en hebreo, el espíritu o espíritu se dice o se pronuncia ruaj. Por eso es que muchas veces hoy en día los judaizantes modernos están diciendo: no, la ruaj de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Hasta así se expresan para que se escuche. Pero ¿qué es ruaj? ¿Qué es la ruaj de Dios? Es un viento, pero no cualquier viento. Es un viento que golpea con poder y que da vida. Por eso es que se relaciona con Hechos capítulo 2. ¿Qué dice? Que un viento, ¿qué? Recio, con poder, golpeó y dio vida a los 120 que estaban allí, que comenzaron a hablar lenguas angelicales. Por eso es que Juan el Bautista relaciona: este es sagrado, este golpea fuerte tu vida y este te da vida. Este te da vida. Y hoy que ya conocemos lo del Espíritu Santo, nosotros ya en este tiempo, nosotros podemos entender cómo el Espíritu Santo permaneció en Cristo. No fue únicamente cuando se abrieron los cielos y descendió y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo, salió del agua y se fue a las fiestas. No fue así. No fue así. A partir de ahora, querido hermano, veremos la señal que el Padre le reveló a Juan el Bautista. A partir de ahora ya no tendremos que esperar más, porque el ministerio de Cristo comienza, y comienza con el Espíritu Santo. Comienza con algo que vio Juan y dijo: este tiene algo. ¿Qué es? Pues es el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante entonces que Juan hable del Espíritu Santo en esta parte del libro? Porque va a marcar el inicio del ministerio. No lo menciona al final. Lo menciona al inicio, cuando el verbo ya va a empezar a actuar. Dice: pero no se olviden que el Espíritu Santo permanece en él. Así que nos está diciendo entre líneas: todo lo que lean, todo lo que aprendan, todo lo que escuchen, lo hizo en permanencia con el Espíritu Santo. No lo hizo solo, no actuó por sí mismo. El Espíritu Santo estaba con él. Vayan preparándose, mis hermanos. Ni debe, ni puede haber sido de otra forma. No podía ser de otra forma. Iniciar sin el Espíritu Santo era imposible. A partir de la siguiente semana, querido hermano, empezaremos a ver ya el ministerio del verbo. Ya aparece, ya está en escena, ya todo el mundo lo ha visto. Y Juan nos está diciendo: ojo, que el Espíritu está con él. Dicho de otra manera, Jesús estaba arrancando su carrera ministerial en el Espíritu. No la estaba arrancando en la carne, no la estaba arrancando en sus emociones, no la estaba arrancando en su conocimiento histórico, no la estaba arrancando en un ámbito familiar. Su ministerio lo estaba arrancando en el Espíritu. Ese fue el motor, esa fue la gasolina que sostuvo durante 3 años y medio para que quitara el pecado del mundo. Yo veo esto de la siguiente manera. ¿Inicias tu día en el Espíritu? Porque el verbo inició su ministerio en el Espíritu. ¿Inicias tu día en el Espíritu? ¿Tienes la idea de arrancar un negocio? ¿Estás pensando en arrancar un negocio? ¿Inicias tu negocio en el Espíritu? ¿Abres tu negocio en el Espíritu? ¿Vas a trabajar en el Espíritu?
Jóvenes, quiero estudiar esto, yo de grande quiero hacer esto. ¿Quieres iniciar tus estudios? Los inicias en el Espíritu. Los inicias en el Espíritu. Digo, porque Cristo nos va a enseñar los frutos que da iniciar algo en el Espíritu. Inicias tus relaciones personales en el Espíritu. Las inicias. Esa es la vara. Esa es la meta. Esa es la base. Iniciar tus relaciones en el Espíritu. Te lo digo en esta noche. Inicia todo cuanto te sea posible, todo lo que esté a tu alcance en el Espíritu, y verás cómo Dios te respalda. Verás cómo Dios está ahí contigo. Así que yo te invito a que la siguiente semana nos acompañes para que veas cómo se inicia algo en el Espíritu. Ponte de pie y si puedes darle un fuerte aplauso a Dios.